Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Realidad Capturada. En esta temática vamos a tratar violencia de género. Decidimos salir e investigar un poco en el concepto de qué es lo que pensaba la gente. Después de ahí nos fuimos un poco a ver qué es lo que dicen los profesionales. Tratamos de buscar un enfoque y también bajarlo a la temática local y para terminar más que nada con una pequeña entrevista. Tenemos acá a una víctima que nos va a contar un poco y nuestra invitada se llama Patricia Caballero. Primero te vamos a mostrar la primera parte del reportaje. Vamos. ¿Qué es la violencia de género? Fuimos a la calle y partimos de la opinión de la gente. Para usted, ¿qué es la violencia de género? Y bueno, la violencia de género para mí es un hecho aberrante que se desencadena por una falta de equidad en los niveles de la sociedad. Y como algo que no se puede contener en esta sociedad porque falta de educación. Yo creo que la contención empieza por la familia. No hay transmisión de valores a nivel familiar y eso hace que se trasunte, ¿cierto?, en la vida diaria lo que son. Y aparte que decir, los medios y toda la sociedad en general transmite violencia en todo lo que es. Decir, la violencia también la podemos ver del aspecto verbal, ¿cierto? No sé, pero el abuso que sea de una persona a otra, puede ser. Es todo tipo de agresión contra la mujer, ya sea verbal, física, y es un problema actual que se da a diario. Y depende de cómo lo quieras definir. Para mí la violencia de género es cuando alguien se siente superior a otro. Por ejemplo, un hombre se siente superior a una mujer y la golpea o la maltrata para sentirse superior, pero a la vez para mí eso sentirse es inferioridad. O sea, que uno se siente muy inferior, por eso golpea a otra persona. Bueno, según mi interpretación es la violencia que tiene ya sea el hombre o la mujer para con el género opuesto. Sobre todo creo que relacionado, vinculado con lo que es lo sentimental, hoy por hoy, la elección que cada uno realiza basándose en eso. Yo la sufrí, así que es un abuso de todo, psicológicamente, de todo. Un abuso psicológico y después es abuso físico, pero psicológicamente te deja nula, te deja sin salida. Es disminuirte a nada. Es de valorizar a la gente en ese aspecto. En nada, quedas hecho en nada, dependes automáticamente de esa persona. La violencia de género es la violencia que se produce sobre la mujer por su sola condición de mujer, ¿sí? Hay otras situaciones de violencia, que pueden ser situaciones también de violencia familiar, como la que se comete contra niños, niñas, adolescentes, contra ancianos, contra personas de discapacidad, pero ninguna de esas tiene que ver con lo que es el concepto de violencia de género. El concepto de violencia de género hace a la violencia que ejerce una persona sobre una mujer exclusivamente por su condición de mujer. El desprecio, el rechazo, la desvalorización, la descalificación por la condición de mujer. A eso hace específicamente el concepto de lo que es violencia de género. Por ahí se dice, a ver, si un hombre es víctima de violencia, ¿es violencia de género al revés? No, es violencia, es otro tipo de situación. Es violencia familiar si es dentro del ámbito familiar y demás, pero no es violencia de género. La violencia de género tiene una particularidad específica que tiene que ver con este efecto del patriarcado, de la cultura machista, de considerar a la mujer propiedad del hombre, del marido, del quien sea. ¿Cree que, quién es el que ejerce mayormente la violencia dentro de esto? Y el hombre. Creo que nosotros los hombres, lamentablemente. Mira, hay mujeres que son bravas, Hay mujeres que son bravas y los hombres se cansan, no toleran. Pero bueno, eso no es en todos los casos. Y el hombre sobre la mujer. Estadísticamente es el hombre sobre la mujer. No hay uno que sea el sexo dominante, para mí son los dos igual. Yo lo veo más como que es más tolerable la mujer en ese sentido y me parece que es más prejuicioso el hombre. Para mí el hombre. ¿Para vos el hombre? Sí, el hombre. Para mí es el hombre.
también he conocido casos de que hay mujeres que llevan al hombre a esa situación. La mayor cantidad de víctimas está entre niñas, niños y adolescentes y en mujeres, por esta condición de vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. El patriarcado históricamente consideraba que el hombre era el dueño de la mujer y de sus hijos, entonces tenía potestad para decidir sobre ellas, para someterla y demás. Las mujeres, no recuerdo bien el año exacto, pero creo que es del año 80 y pico, que tenemos recién patria potestad sobre nuestros hijos. Entonces, esta concepción social y cultural de lo que es la supremacía del hombre por sobre la mujer y los niños es lo que sustenta, digamos, que sea un grupo más vulnerable a estar expuesto a la violencia. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en sus casas que de sufrir cáncer, malaria, accidentes de tránsito o morir en una guerra. Se calcula que a nivel mundial, 1 de cada 5 mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida. Según el diario La Voz, el 38% de las denunciantes sufren episodios de violencia de manera diaria, mientras que el 27% lo hacen con frecuencia semanal. Según datos de la ONG Comunidad y Cambio, el 40% de los casos de violencia son perpetuados por mujeres y el 60% restante por hombres. Dentro de las causas por las cuales no se denuncia, encontramos que el 45,5% de las mujeres por vergüenza o humillación. El 60% de hombres y el 36% de mujeres dijo que no le hizo mucho daño. El 40% de hombres y el 27% de mujeres dijo que es parte de la vida, que es normal. Bueno, buenas tardes Patricia, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como partícipe de esto, yo sé que vos tenés una experiencia en esto, que te ha pasado y quería saber que nos cuentes un poco en dónde surgió en esto, en qué ámbito, si en tu casa, con tus padres, con tu pareja. Lamentablemente sí, me ocurrió en varios ámbitos, en mi familia desde que nací, lamentablemente. Soy la única hija mujer. Tengo 3 hermanos varones, soy la tercera, después hay un hermano más chico. Y bueno, ellos como varones los dejaron a su lado porque ellos hicieron su vida y a mí me dejaron, digamos, a expensas de unos padres mezquinos y egoístas que lo único que querían eran sus propios intereses, nada más. A mí me costaba la escuela, pero la dejé porque ellos impusieron eso, que yo dejara. Porque total, ¿para qué iba a estudiar si le iba a quedarme al lado de ellos toda la vida? Y me dijiste también que te había sucedido esto dentro de tu propia pareja. Además, bueno, de no saber, cuando me fui de la casa de mis padres, que estuve a expensas de muchas cosas, pasando hambre, muchas necesidades, conocí una persona, Alfredo se llamaba, que bueno, él me invitó a su casa y fui a su casa, fui a comer y bueno, después el tiempo hizo que yo me fuera a vivir con él y bueno, al principio fue una persona muy dócil, muy buena, muy cariñosa, me tendió la trampa, así como quien va a cazar un pajarito que hace todo un ritual, bueno, para atraparlo, así me hizo a mí. Hasta que me tuvo enganchada, yo súper enamorada de él y qué sé yo, y ahí comenzó el maltrato físico, y mental y moral también, porque él me desprestigiaba, yo soy artesana, y también para él burlarse de mí y agarrar eso como un arma para manipularme, para hacerme daño, porque esa es la palabra, cínico. Era porque falleció de un cáncer de pulmón terminal. Y bueno, cuando ya me tuvo ahí en sus redes, empezó a hacerme de toda clase de maldades, de cosas. Como sabía que yo no tenía nadie que me protegiera, que me cuidara, entonces lo hacía todo de ese lado.
de decirme cosas, de decir, bueno, si no te gusta, andate, Patricia. Y yo eran las 2, las 3 de la mañana, andaba dando vueltas por ahí, por toda la ciudad. Por supuesto, él antes me había gritado, me había insultado, me había pegado, me había echado, y cuando volví, él por supuesto le estaba durmiendo. Y otras veces que se hacía el dormido, y cuando llegaba yo, que me iba a acostar, ahí empezaba el cosa. Llegué al punto de hacerme la dormida para que no me siguiera diciendo y haciendo cosas. Me gustaría a lo mejor saber cuándo te diste cuenta de que estabas sufriendo verdaderamente la violencia de género. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de todo esto? Me di cuenta cuando me empezó a pegar. Me empezó a pegar, que se reía y me mandaba a hacer cosas que eran denigrantes. No prostituirme, pero me mandaba a hacer, por ejemplo, de decir, tenía que limpiar un montón de veces un mueble. O iba al dormitorio de hacer ordenar la ropa en el placar 10.000 veces, porque cuando yo vivíamos en una casa chiquita, de un dormitorio, o sea, era una habitación que estaba dividida en dos, de un lado la cocina, del otro el dormitorio. Y así que no había mucho para hacer. Cuando yo terminaba enseguida, me sentaba a hacer algo, a tejer o a hacer, se me paraba al lado mío y me decía, ¿cómo, ya terminaste? ¿Pero por qué no lo...? Y volvía de nuevo, yo con tal de no escucharlo, volvía a hacer de nuevo las cosas de limpieza, de ordenar, o que me mandaba a hacer las compras y a veces no era necesario, y me mandaba lo mismo. Bueno, y me gustaría dejarte una pregunta de pie para el próximo bloque, y es, para vos, ¿lo que más daño te causó fue la violencia física o la violencia psicológica? Las dos cosas. Bueno, ahora me comentás después de un corte. Vamos a un corte, por favor. Bueno, continuamos un poco con la charla. Entonces, para vos, ¿qué es lo más importante, la violencia física o psicológica? Para mí las dos cosas. Obviamente lo que más duele, que duele en cuanto a que lo sentís, es lo físico. El hecho que un tipo te pegue, o como ha habido casos que le han cortado la cara, o le ha pegado una piña y le ha roto un ojo, o qué sé yo. Le pegaron la cabeza y también se cayó y fue peor todavía, porque eso duele mucho. Pero lo psicológico duele mucho más, porque es como decía la señora esa del reportaje, que son tan agarrados así, que te inutilizan y no te permiten hacer ni siquiera realizar tus propias cosas. Porque es tan la manipulación psicológica que no te permiten hacer nada. Ellos te tienen atrapado para ser la víctima de la persona, del tipo, digamos, por medio, decirlo de alguna manera. Por medio del miedo, me decía. Entonces, claro, es que te llegan a ocasionar miedo por el hecho de que ellos, en su manipulación, en su ardid, digamos, le dicen, si vos hablas, te mato. Si vos llegás a contarle a tu amiga, yo las mato a los dos. O yo qué sé yo, no sé, viste, te encierro en el baño. O qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora. O te dicen, mira, yo te dejo encerrada ahí, cierro todo con llave, te dejo en una pieza de 2x2 y te quedás ahí. Y bueno, vos no podés hacer nada. Otros casos no te encierran, pero vos estás encerrada en toda esa maraña que creó la persona que te manipuló, que te hizo, o sea, la violencia en sí, no encuentro la palabra, pero bueno, cuando ellos eligen porque no todas, hay tipos que tienen 10.000 parejas o 10 parejas, pero eligen una, quizás la más débil, o la más, o a veces son la más mala, la más rebelde, la que le dice, yo te voy a dejar, y hijo de puta, y sos una porquería, y qué sé yo. Y a lo mejor no es necesario que sea una buena, yo porque era dócil, porque yo acataba todo lo que Alfredo me decía.
Si él me decía, eso está mal limpio, y pasaba el dedo y no tenía tierra, pero me decía, está sucio, anda a limpiarlo, y yo iba. ¿Cómo lograste salir de esta situación, de escapar de este mundo? Bueno, fueron varias veces que yo me logré escaparme. Yo digo, nunca esperé a que llegara la sangre al río, o sea, no llegó a los extremos. Siempre me fui enseguida. ¿Y vos qué pensás? Y me fui y él era un idilio, porque son así, ¿viste? Después volvía y era todo dócil, todo era el amante perfecto. O sea, el amante perfecto no solo en la cama, el amante perfecto en que, mi amor, ¿qué querés? Y mirá, tomá, ¿qué tenés? O sea, y ese idilio, esa luna de miel, duraba unos días nada más. Era como una burbuja de aire que llega un momento que se rompe. Él me enseñó muchas cosas, pero también me hizo mucho daño, muchísimo. ¿Qué pensás ahora de por lo menos las instituciones que hay que te permiten por lo menos asistir para ayudarte de estas situaciones? A mí me parece muy bien. Es algo que yo siempre dije, y lo pienso, y lo sigo pensando, mejor dicho, que si eso ocurrió hace más de 10 años, o 10 años quizás, el tiempo pasa y uno va perdiendo la noción. Pero siempre lo digo, si esto hubiese ocurrido ahora, yo voy, te juro, yo voy y lo denuncio, y que lo metan preso, y les ruego y les pido que por favor que lo hagan. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir, por compartir tu testimonio con nosotros. Bueno. Es un placer tenerte acá y bueno, te damos las gracias. Bueno, para mí un placer haber venido, me encantó la experiencia. Un placer inmenso haberlos conocido y bueno, y me siento contenta y me siento muy gratificada, y me parece que todo es con un buen fin, o sea, es loable el fin. O sea, hubiese sido hermoso que esto fuera en un canal abierto, que llegara a mucha gente, porque del 100% o del 1000%, deben ser el 10 más o menos, y no sé, a lo mejor alargo mucho, que no se animan a contarlo, como lo hago yo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la segunda parte del reportaje. Por favor, vamos. El 29 de septiembre de 2011, el crimen de Claudia Rodríguez sacudió a la comunidad de Villa María, destapando la problemática sobre violencia de género y haciendo repercusión en los medios, llegando a un alcance nacional. Buscando alternativas para víctimas de esta índole, nos informamos y descubrimos la existencia del Centro de Ayuda a la Víctima del Delito, una institución que lleva más de 20 años en Villa María. Llegando al lugar, nos encontramos con una instalación muy precaria y limitada en recursos. Hablamos con el abogado Juan Carlos Lozano, quien coordina el centro. Como su nombre lo indica, es un espacio reservado para aquellas personas que se consideran que por algún motivo han sido víctimas de algún tipo de delitos, ¿no? Delitos considerados como aquellos hechos tipificados por la ley, ¿no? Y abarca todas aquellas conductas que lesionan tanto personas, bienes, o todo lo que es la propiedad o el sentido de pertenencia de una persona, ¿no? Y a partir de allí, la persona que se ha sentido víctima de algunas de estas situaciones avasallantes contra su persona, sus ideales, sus emociones, puede hacer la consulta en esta institución para pedir algún tipo de atención y de acompañamiento, y así poder, si se quiere, reparar un poco su situación personal y emocional. Y dentro de lo que es la violencia, si ustedes pueden ver allí los carteles que tengo a mi espalda, abarca no solamente la violencia física, sino violencia emocional, violencia económica, verbal, la física propiamente dicha, ¿no es cierto? Trabaja un equipo interdisciplinario de abogados, digo abogados porque antes éramos 2 o 3, y ahora por cuestión de recursos se ha ido achicando, quedo yo solo, pero digamos un profesional de la ley, 2 psicólogas y 2 trabajadores sociales,
y también una psicopedagoga que está como función administrativa. Lo que se pretende es lo que se llama poder empoderar a la persona, es decir, darle las herramientas necesarias para que el día de mañana no esté siempre dependiendo de una institución que le preste ayuda, sino que ella pueda llegar a saber cómo valerse en situaciones conflictivas. Charlamos con Natalia González, abogada que se desempeña en los casos de abuso sexual, pero que milita activamente contra la violencia de género y tiene una postura crítica con respecto a los recursos que disponen las instituciones para afrontar este problema. ¿Cree que los datos, por lo menos que se publican normalmente sobre los casos de violencia, acompañan a la realidad o que en verdad son una pequeña parte, que no son una prueba fehaciente de lo que es? No son una prueba fehaciente porque hay un montón de casos que no se denuncian. Y hay un montón de casos que quedan en la nada porque es una herramienta que muchas veces es tomada mal. O sea, no se hace una denuncia seria a veces cuando se tiene que hacer y otras veces se descree de las palabras de las víctimas. Entonces no se le pone seriedad como debería ser. Pero no, yo creo que las estadísticas no marcan la realidad, nunca. En este caso, el problema puntualmente a su punto de vista radica en usamos mal las herramientas que tenemos o no le creemos a la gente, o también es por parte de la gente el temor a exponerse a estas situaciones que a lo mejor son vergonzosas. Ambas cosas, junto con la falta de capacitación de los operadores de violencia, junto con la falta de contención que tienen las víctimas después de hacer una denuncia. Una mujer que después hace una denuncia empieza un nuevo proceso en su vida y el proceso es sostener esa denuncia. Si yo voy y denuncio al golpeador para que se lo excluya del hogar y para que se le restrinjan el acercamiento a mí, yo tengo que poder sostenerme en esa denuncia, en todo sentido. Económico, porque si el golpeador era el sostén de familia, yo no voy a tener cómo alimentarla. Sentimental, porque yo estoy pasando un duelo. Fui a denunciar a la persona que estaba conmigo, o sea. Entonces, después de la denuncia hay poco acompañamiento a las víctimas. Tuvimos contacto con Leticia Pérez, asistente social y partícipe de la ONG Comunidad de Cambio, que realiza actividades para concientizar y educar a la comunidad. Dentro de Comunidad y Cambio nosotros trabajamos, en distintas áreas, diferentes cosas, pero por ahí voy a contarte más lo específico, que por ahí es lo que les interesa a ustedes, desde la prevención, ¿no? Y desde la promoción del buen trato, desde la prevención de la violencia, por un lado, hacia niños, niñas y adolescentes, por otro lado, hacia la mujer, y también la promoción no solo del buen trato, sino también de relaciones libres de violencia entre hombres y mujeres, no solo hacia la mujer, sino hombres y mujeres. Comunidad y Cambio es una asociación que, si bien trabaja con la sociedad civil en general, trabajamos mucho con iglesias evangélicas e iglesias católicas, ¿no? Porque, su origen es cristiano. El programa Restaura, que es uno de los programas que hemos estado trabajando a nivel de una investigación que se hizo en 4 países de América Latina, justamente trabaja esto de promover las relaciones libres de violencia entre hombre y mujer, restaurar la relación hombre-mujer sin que haya maltrato, promoviendo el buen trato, promoviendo la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. ¿Y qué actividades ahora están realizando, por así decir, Comunidad de Cambio? Como te mencionaba recién, la campaña de buen trato, que la acabamos de terminar hace un mes y que eso nos lleva mucho tiempo porque son talleres que damos no solo en esta ciudad, sino también replicamos en diferentes lugares de la Argentina, porque estamos avalados para poder ir replicando esto en diferentes lugares de la Argentina. Son talleres de reflexión con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, donde vamos reflexionando esto de qué es el maltrato, qué es el buen trato, formas de comunicación, la resolución no violenta de conflictos, y creemos que ese es un granito de arena para poder empezar a cambiar esta cultura del maltrato, ¿no? Y poder pensar en bien tratarnos. Y por otro lado, trabajamos también con Restaura, que acabamos de terminar esto de Restaura, estamos comenzando, porque hemos culminado una etapa de investigación aquí en la provincia de Córdoba, y ahora comenzamos una etapa de empezar talleres y empezar a pensar la campaña de Restaura. Villa María dispone de los recursos necesarios para combatir la violencia de género. Sin embargo, sufre las carencias de compromiso político y difusión
para concientizar a las personas en el tema. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que sufren violencia de género? Que hablen, que vayan, que busquen ayuda, que pidan ayuda a gente que los puede escuchar, que los sepa escuchar. Bueno, una vez más le damos gracias a Patricia Caballero, que vino justamente a compartir un momento con nosotros. Y si por algo elegimos esta foto para retratar, es justamente porque quisimos dejar de lado un poco la parte técnica, dejar a los profesionales y a todas esas personas que están ahí trabajando para traer a alguien al piso, para traer a la realidad por lo menos a una persona que lo vive, que en sangre propia pasó por todas estas cosas horribles y que a más de una persona le puede estar pasando. Creo que, como dijo ella, lo importante es salir y denunciar. Espero ahora con esto un poco dejarles también que nosotros tratamos de traerle la realidad, de capturar la realidad esa que vemos, que nos rodea y dejárselas a ustedes. Nosotros como profesionales buscamos traerles lo mejor, pero el cambio ahora no sabemos de quién depende. Muchas gracias.